A GeoGebra clásico. Desactivamos los ejes y la cuadrícula. Y lo que vamos a hacer es hallar el centro, el baricentro de un triángulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar un triángulo inicial al cual se le va a hallar el baricentro. Entonces el baricentro de un triángulo, para un triángulo se puede definir, creo primero el triángulo, seleccionando tres puntos no colineales en el plano, y debo cerrar dando clic en el punto inicial, en este caso A. Bien. Para hallar el baricentro de este triángulo, lo que debemos hacer es trazar las medianas de este triángulo. ¿Qué son las medianas? Las medianas son los segmentos que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces primero debemos hallar los puntos medios de los lados del triángulo. Con dos lados sería suficiente, pero vamos a hacerlo con los tres. Entonces no se les olvide que la mediana se puede ver como la intersección entre la mediatriz del lado correspondiente. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el compás y voy a hallar la mediatriz, por ejemplo, del lado AC. Entonces de nuevo la mediatriz se halla haciendo circunferencias con centro en los vértices del lado al que quiero hallar la mediatriz, y el radio de esas circunferencias es la longitud del lado correspondiente. Entonces voy a hacer una circunferencia, por ejemplo, de radio C A y con centro en A, y otra circunferencia con radio AC y con centro en C. Esas dos circunferencias se cortan en dos puntos, y por esas intersecciones pasa la mediatriz del lado AC en este caso. Entonces voy a hallar las intersecciones con el comando interseca, y me interesan las de las dos circunferencias que acabo de crear, que son D y E. Por D se crearon las intersecciones D mayúscula y E mayúscula, y por esas intersecciones pasa la mediatriz. Entonces es la recta que pasa por, en este caso, D y E, la mediatriz del lado AC, opuesto al vértice B, y doy un enter. La intersección entre la mediatriz y el lado que estoy hallando, su mediatriz, pues es el punto medio de ese lado. Entonces voy a hallar la intersección, podría ser, si notan, el lado opuesto a B se llama B minúscula. Entonces podríamos hallar la intersección con el comando interseca, y es la intersección entre la recta que acabo de trazar, la mediatriz del lado AC o B, F, con el propio lado, que es B minúscula, y le doy un enter. Se crea el punto medio de AC, que es F. Me interesa el punto medio nomás, entonces las circunferencias que creé, al igual que pues las intersecciones y la recta en sí, son auxiliares. Vamos a hacer el mismo proceso para los otros lados. Entonces voy a hallar los puntos medios de los otros lados utilizando la mediatriz. Entonces utilizo otra vez el compás. Digamos que voy a seguir con el lado opuesto al vértice C. Entonces circunferencias respectivas de radio AB y centrada una en A y otra en B. Se intersectan. Puedo hallar la intersección de nuevo. Hagámoslo en este momento podría ser con la herramienta. Entonces se crearon las circunferencias G y H, y la intersección H y G, H mayúscula y G mayúscula, y nos interesa la recta que pasa por esas intersecciones. Voy a utilizar también la herramienta H y G, y ahorita me interesa la intersección entre esa recta que acabo de crear, que sí, por seguir utilizando las herramientas, otra vez la intersección entre el lado C minúscula y la recta que acabo de crear, que es la mediatriz del lado B de ese lado, que es la recta I. Se intersectan en el punto medio I mayúscula.
De nuevo, las circunferencias G y H que creé, al igual que las intersecciones y la recta, me servían para hallar el punto medio de ese lado. Entonces, voy a hallar para, me falta el punto medio del lado BC, es decir, el opuesto al vértice A, que también se llama minúsculo, tiene longitud A minúscula. Utilizo de nuevo el compás. Entonces voy a hacer de nuevo circunferencias de radio BC en este caso, una centrada en B y la otra centrada en C. Y se intersectan, utilizo la herramienta de intersección en dos puntos, en este caso J y K. Trazo la recta que es la mediatriz del lado A minúscula, utilizando la herramienta que pasa por J y por K en este caso. Y me interesa la intersección de esa recta con el lado A minúscula, opuesto al vértice A. Voy a utilizar la herramienta de intersección. Entonces, entre la recta mediatriz que acabo de crear y el lado correspondiente, A minúscula, está el punto, se crea el punto medio de ese lado, que es L. Bien, de nuevo voy a hacer invisibles las circunferencias que fueron K, P, las intersecciones correspondientes y la recta mediatriz. Y ya tenemos los puntos, los tres puntos medios de los lados del triángulo. A saber, el punto medio del lado ACF, punto medio del lado ABI y el punto medio del lado BCL. Bien, vamos a trazar ahorita las medianas. Las medianas son los segmentos. Por aquí voy a utilizar entonces la herramienta de segmento que unen los vértices del triángulo con los puntos medios de los lados opuestos. Entonces, el lado opuesto al vértice B es AC y su punto medio es F. Entonces los unimos, esa es una de las medianas, la mediana trazada por B. Por A sería, empiezan A, digamos, uno de los extremos es A y el punto medio del lado opuesto al vértice A, que es BC, y ese punto medio es L. Y al igual, por DC, trazo la mediana al lado BC, punto medio. Esas tres, bueno, esas tres medianas se intersectan en un punto. Ese punto es el baricentro de nuestro triángulo. Voy a ampliar un poquito por aquí. Estoy haciendo segmentos sin querer. Voy a ampliar un poquito nuestro triángulo y tenemos la intersección, que es el baricentro. Entonces la voy a rescatar con el comando interseca. Vamos, le voy a dar de una vez el nombre, podría ser baricentro. Entonces el baricentro es la intersección de las tres medianas, perdón, utilizo el comando interseca, es la intersección de las tres medianas, en ese caso M, N y L, pero lo vamos a hallar como la intersección de dos de ellas, por decir algo M y N. M y N. Y obtenemos el baricentro. Bien, ese es el baricentro del triángulo que queríamos hallar. Está muy relacionado con, digamos, que pensamos en este triángulo como un sólido de masa, digamos, que cada punto tiene masa uniforme, pensémoslo así, entonces este sería como el centro de masas. Es decir, que si yo hiciera alguna fuerza sobre ese centro de masas, la figura no giraría alrededor de los vértices, se comportaría como si fuera una masa puntual toda la figura. Bueno, es baricentro importante, concepto asociado geométrico, pero también tiene importancia física. Ya para finalizar, simplemente guardarían la construcción. Gracias.